Muy buenos días, tardes, noches, según sea el horario en que esté usted viendo este video. En el quiero hablar, por tercera ocasión, y ya por última, al menos por este año, de la ceremonia de coronación y consagración que tuvo lugar el 21 de julio de 1822 en la Catedral Metropolitana de México, la de Agustín de Iturbide, Agustín I, y su esposa Ana María Huarte. Voy a aprovechar para ello esta representación oficial, este cuadro cuyo original se encuentra en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Empecé hablando de las rupturas que representó la ceremonia, pues ahora quiero hablar más bien de las continuidades, tanto las que aparecen en ella como las que no. Y es que cabe decir, lo primero a considerar, lo más fundamental, es la continuidad del uso del lenguaje ritual, porque la monarquía hispana estaba llena de rituales. Es cierto, no se incluía el de coronación, pero efectivamente había un uso constante, una de las maneras más clásicas de hacer política en el mundo occidental y en concreto en la monarquía hispánica durante los 300 años de su presencia en estas tierras, pues fue usando rituales públicos y rituales religiosos. Pues bien, eso es una primera continuidad. Cabe recordar aquí, cabe traer a colación voy a citar a un historiador argentino, Pablo Ortenberg, que ha trabajado sobre las ceremonias públicas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en la actual Bolivia, y que decía que pues, el lenguaje ritual transmite los sueños de orden de las élites. Por el lenguaje ritual, se hacen legítimas y deseables las divisiones sociales. Y los rituales públicos monárquicos del mundo occidental, y esto lo dicen varios especialistas, pues son excelentes para establecer jerarquías, también para delimitar los espacios, para dejar afuera o para permitir que la inclusión de algunos en ciertos espacios. En este caso, la capilla mayor de la Catedral Metropolitana de México es el punto central del ritual, es lo que representa este cuadro fundamentalmente. Aquí veremos un pequeño acercamiento. ¿Quiénes están adentro? ¿Quiénes están colocados adentro de esa capilla mayor tan fundamental? Pues vemos a la derecha al Congreso Constituyente, con sus trajes cortesanos, algunos todavía, trajes estilo siglo XVIII, otros embosados en capas o capotes, algunos traje de uniforme militar. Lo mismo ocurre con los personajes centrales, que es la comitiva del presidente del Congreso coronando al emperador, y a la izquierda el clero con sus capas pluviales y las mitras episcopales. Evidentemente, se podría decir que casi las tres cuartas partes del espacio está ocupada por hombres de élite, por varones de las élites tradicionales novohispanas, criollos y peninsulares, como era el caso del propio obispo Cabañas, que era quien encabezaba la ceremonia religiosa. Como verán, mujeres están presentes, pero únicamente en el extremo izquierdo, lo cual ya es bastante significativo para el tema de las representaciones eh, de las jerarquías de la época. Están en el extremo izquierdo encabezadas por la emperatriz Ana María Huarte, ¿sí? Y pues aparecen por ahí también algunas de las damas que la acompañaban ubicadas en la parte de abajo del trono. No era la primera vez que había mujeres en la capilla mayor de la catedral, aunque normalmente habían estado presentes detrás de una celosía, en lo que se llamaba la jaula de la virreina, y que evidentemente era desmontable, era de madera, eran unos canceles y unas celosías desmontables, que pues precisamente por formar un cubo, por eso se les llamaba así, la jaula. En, Aquí, por la novedad, digamos, es que están perfectamente visibles dentro de la capilla mayor, pero siguen siendo una presencia extremadamente minoritaria. Además, la propia representación nos permite ver todavía un poco más allá afuera de la capilla mayor a los personajes que quedaron en las naves. Y de nuevo tenemos ante todo uniformes militares, algunas capas, un hábito de las órdenes religiosas, es decir,
Esta es una representación de la ceremonia, en la que claramente se trata de una ceremonia hecha por los varones de las élites de la Ciudad de México y de la herencia del Reino de la Nueva España, ¿no? En, quienes no están en la representación, literalmente quienes están afuera, tal vez en la parte baja de las naves, pero sobre todo afuera de la catedral, lo sabemos gracias a don Lucas Alamán. El pueblo de la Ciudad de México en realidad no pudo entrar a la catedral, sino que estuvo afuera siguiendo la ceremonia. Tan es así que se colocó, y esto de nuevo es testimonio de Alamán, se colocó un tablado desde el cual, al momento de hacerse la aclamación formal de Iturbide como emperador ya coronado y consagrado, se le arrojó al pueblo unas monedas con la efigie de Iturbide acuñada en ellas. Esto de nuevo, pues es una perfecta continuidad del ceremonial público de la monarquía, tanto esa nutrida presencia de hombres de las élites, la menor presencia de las mujeres, la colocación del pueblo ante todo como espectador, evidentemente pues para aplaudir, si tenía alguna parte de participación activa era ante todo lo que se esperaba era que aplaudiera lo que se estaba desarrollando en esos teatros del poder. Lo mismo ocurrió ya después de la coronación en el Palacio Imperial, el antiguo Palacio de los Virreyes, el actual Palacio Nacional, se convierte en Palacio Imperial y ese es su balcón central que usan los presidentes para arengar al pueblo la noche del 15 de septiembre. Pues bien, la utilizó don Agustín de Iturbide para también agradecer al pueblo, entre comillas, lanzando de nuevo monedas a la multitud. Desde luego, para la sociedad en general hubo 3 días de celebraciones, pero ya por fuera de la propia ceremonia. Esto es, esta ceremonia, la de coronación y consagración de don Agustín de Iturbide, es una buena representación de las continuidades de esa sociedad jerarquizada, herencia de la antigua monarquía hispánica, que las nuevas élites en el poder podrían haber querido matizar de alguna manera, pero no necesariamente romper con ello de una manera radical. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.